En este proyecto analizamos cómo responde el cuerpo humano al ejercicio antes y después. Elegimos dos poblaciones de dos diferentes islas con dos estilos de vida diferentes. En este caso, elegimos la de Bruflor y Akechi para evaluar su entorno en la actividad física habitual y las condiciones en las cuales ésta se influye a la respuesta cardiovascular. En la base del estudio fue medir el pulso antes y después de hacer ejercicio. Luego aplicamos una inferencial para determinar si los cambios observados eran significativos. Este análisis conecta la fisiología con la estadística, demostrando los datos de pulso pueden ayudarnos a comprender la salud cardiovascular y la capacidad de ejercitación en el cuerpo de diferentes cuerpos. Hola Luis, bueno, en esta parte del proyecto nos enfocamos en cómo realizar el experimento y qué métodos se usaron para pues, asegurar los datos confiables. Pues como podemos apreciar acá, pues trabajamos con 100 participantes distribuidos equitativamente entre Burgeon y Kakeshi, pues todos estos entre 18 y 35 años, para mantener un rango fisiológico decente. A cada uno le tomamos el pulso en reposo, pues luego se realizaron una carrera controlada de 2 kilómetros y pues al finalizar se registraron inmediatamente su pulso tras hacer el ejercicio, post ejercicio también. Pues estos valores se guardaron en Excel, pues se cuidó que las condiciones fueran similares para todos. Mismo horario, mismo ambiente, están mediciones con instrumentos digitales, porque siempre dan una pequeña incertidumbre, pues luego se analizaron los datos usando histogramos, boxplots, gráficos de dispersión, pues para observar cómo es el comportamiento general de estos datos. Pues también se aplicó el Shapiro-Wilk para validar qué podíamos usar, para qué métodos paramétricos, y finalmente se realizó las pruebas T para comparar de varianzas, para evaluar diferenciales entre grupos y momentos. Y pues en resumen, el diseño experimental y el análisis estadístico pues permitieron pues obtener los resultados consistentes y compararlos entre las dos islas que en el estudio que se hicieron. Hola, buenas tardes. Aquí les explico los resultados y el análisis. Los resultados muestran claramente que el pulso aumenta de manera significativa después del ejercicio, tal como se esperaba desde la fisiología. El cuerpo incrementa la frecuencia cardíaca para satisfacer la demanda del oxígeno. En ambas islas, el pulso en reposo estuvo alrededor de 71 BPM y después del ejercicio subió entre 134 y 137 BPM. Las pruebas de normalidad confirmaron que los datos eran adecuados para el análisis paramétrico. También se aplicó pruebas de diferencia de proporciones y de varianzas. En ambos casos no hubo diferencias significativas entre las dos islas. Y también en la variabilidad del pulso post ejercicio. Esto indica que aunque el pulso si sube, la variabilidad de este cambio es bastante consistente entre grupos. Los gráficos confirmaron estos hallazgos, cajas similares, histogramas con concentración de valores y pocas observaciones atípicas. Todo esto indica que el protocolo de medición fue confiable y produjo datos coherentes. Saludos, buenas tardes. Bueno, vamos a explicar un poco de las gráficas, ¿ok? Vamos a ver los histogramas, ¿ok? Aquí tenemos el pulso de descanso, vemos cómo están las pulsaciones y luego tenemos los pulsos en activo. Vemos que hay una gran diferencia en que empiezan con 50 y la mayor frecuencia es de 104. Ya aquí con el pulso activo, cuando ya estamos en movimiento, tenemos de 116 a 154. Igual podemos ver aquí la línea de la serie, mire, tenemos el R2 a 0.018 y aquí lo tenemos al doble, casi que al triple, podríamos decirlo. ¿Ok? También tenemos aquí el pulso de descanso y el pulso activo. Tenemos la media, la moda, los estándares, la desviación estándar, el rango, el mínimo. Tenemos un mínimo de 50 y un máximo de 162, de 96 en descanso y de mínimo tenemos 116 a 100, que es lo que muestra aquí. El mínimo y el máximo, y el mínimo y el máximo.
y eso se encuentra la altura estándar, y tenemos la caja de bigotes donde podemos ver el pulso activo el mayor, que era de 140 y algo, y el pulso menor, que era de 46 y algo. Ok, podemos ver aquí, Carmen, el valor de 61.51 y el otro es de 140. Ok, y aquí también otro bigote donde hicimos otras pruebas. Igual tenemos el valor, el pulso de descanso, y aquí estaría todo. Muchas gracias. Muy buenas. Yo voy a hablar sobre la discusión, las conclusiones y sobre las recomendaciones. El hallazgo del estudio sobre el ejercicio y el pulso cardiovascular. Los hallazgos del estudio confirman que el ejercicio genera una respuesta cardiovascular clara y medible. El pulso aumenta significativamente y este cambio no sea producto del azar. Además, aunque comportemos en grupos distintos, la variabilidad del pulso fue muy similar en todos los casos. El ejercicio genera una respuesta cardiovascular, como ya lo habíamos mencionado. El pulso aumenta significativamente tras el ejercicio, nosotros lo hemos experimentado, y la variabilidad del pulso fue similar entre los grupos y diferentes tipos de factores. ¿Ok? Vamos a ir con las conclusiones y vamos a concluir. Conclusiones del análisis estadístico. Se distinguieron cambios reales provocados por el ejercicio de variaciones aleatorias. Las estadísticas es útil para interpretar datos fisiológicos y comprender completamente el organismo. Ok, como dato importante de las conclusiones tenemos que hicimos varias pruebas en cual pudimos detectar cómo es el rendimiento cardiovascular cuando uno hace ejercicio y cuando uno parte del reposo. Vemos que cuando uno parte del reposo tenemos una pulsación cardiovascular normal, y cuando hacemos ejercicio concluimos que cuando hacemos ejercicio el incremento aumenta, el incremento aumenta en varios tipos, ¿ok? Entonces, para ver lo de las recomendaciones, o vamos a ir a recomendaciones para el futuro estudios: aumentar el tamaño de muestra para mayor representabilidad, estandarizar más las mediciones para reducir valores atípicos, controlar variables externas como hidratación, sueño, condiciones físicas previas. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué recomendaciones? Tener más, podríamos decir, tener más variables, y que todas las variables sean indicadas y que todas sean concisas. ¿Esto qué quiere decir? Que si vamos a tener solo un grupo de mujeres, solo un grupo de mujeres. Si vamos a tener solo un grupo de hombres, solo un grupo de hombres. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo. Muchas gracias.